Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a ver cómo se pueden evitar las sustancias tóxicas de las patatas. Seguro que eso de las sustancias tóxicas de las patatas os ha llamado un poquito la atención, ¿verdad? Pues que es que sí, las patatas siempre contienen ciertas sustancias tóxicas. Os he hablado varias veces de ellas. Una es la solanina y otras que son de estructura similar estarían dentro del grupo de los alcaloides, que pueden resultar tóxicos cuando se consumen en exceso. Esa es una de las razones por las que no se deben consumir las patatas en crudo. Siempre se deberían consumir cocinadas. ¿Por qué? Porque la temperatura es uno de los instrumentos, de las herramientas que tenemos a nuestro favor para destruir toda esa cantidad de alcaloides que contienen las patatas de manera natural. Por lo tanto, temperaturas superiores a los 170 grados centígrados reducirían esa carga tóxica que tienen las patatas de manera natural. Prácticamente la harían desaparecer en condiciones normales. Quiero decir que podemos calcular la cantidad habitual de estos alcaloides y de solanina que tienen las patatas, pero ¿qué ocurre? Que en algunos casos la cantidad es más elevada que la habitual. Por ejemplo, en patatas que no se conservan adecuadamente, en patatas que puedan estar germinadas o en patatas que puedan estar golpeadas excesivamente durante su transporte y su almacenamiento, podría ocurrir que esas cantidades de alcaloides dupliquen o incluso tripliquen esa cantidad considerada normal o considerada habitual de las patatas. ¿Eso qué quiere decir? Que con un tercio del consumo de las patatas que necesito para que me afecte, me estaría ya afectando ese consumo. Sé, porque me lo habéis contado en alguna ocasión, que hay personas que consumen patatas crudas, que les parecen deliciosas. Pues es un riesgo. Es un riesgo, evidentemente no a corto plazo, porque suele ser pues un consumo bastante pequeñito de patatas, pero sí un riesgo a largo plazo, si esa conducta se repite pues de manera habitual y frecuente todas las semanas, por ejemplo, en varias ocasiones. Estaríamos acumulando en nuestro cuerpo esas sustancias que en condiciones normales el hígado estaría, pues sería suficiente para poderlas eliminar con facilidad, porque las detecta fácilmente como sustancias tóxicas. Pero ¿qué ocurre si yo, por ejemplo, imaginaros, vamos a ponernos en un caso así un poco extremo, si yo, por ejemplo, mientras preparo las patatas para asar o para un guiso, pues me voy comiendo algunas de ellas, pero además tengo hígado graso y además, pues mis riñones no filtran excesivamente bien, tengo un poquito de insuficiencia renal, pues que igual no elimino con tanta facilidad esos tóxicos de las patatas crudas. Por lo tanto, estoy poniendo en riesgo mi salud. Si me como un día una patata no va a pasar nada, pero si, una patata, es que en mi cabeza no estoy pensando en una patata entera, estoy pensando en un trozo de patata, pues en un bastocito o en una patata chascada. Una patata entera, ya sabéis que la variabilidad en el tamaño es enorme, puede ser así de chiquitita o puede ser así de grande. Claro, si yo digo una patata, ¿a qué patata nos estamos refiriendo? Eso es algo importante a tener en cuenta. Bueno, vamos a ver, que también es importantísimo, tenemos que saber cómo evitar que esa cantidad de alcaloides, lo que conocemos generalmente es la solanina, aumente en las patatas, especialmente cuando las tenemos ya en casa. Porque claro, antes lo que sí podemos hacer es elegir aquellas patatas que no presenten partes verdes, que no presenten brotes germinados y que estén
en mejores condiciones, al menos visualmente, ¿no? A veces los golpes no se ven en el exterior, sino que se ven en el interior cuando empezamos a pelar o a preparar esas patatas. Vale, las condiciones, ya vamos a nuestra casa, las condiciones de almacenamiento de patatas deben ser siempre en oscuridad para evitar esa formación de solanina que se acumula en la superficie, es la parte verde que suele aparecer en las patatas, que solo aparece cuando están expuestas a la luz. Nos dirán en muchos sitios la radiación solar, vale, no, en la cocina poco sol, pero sí luz. Y por lo tanto vamos a evitar que estén expuestas a la luz. No es imprescindible que sea luz solar. La luz artificial también podría, en menor medida, pero también podría hacer aumentar esa cantidad de solanina o de alcaloides que acumulan las patatas. Por otro lado, la luz también favorece la germinación, que aparece incluso en oscuridad, porque algunas veces, bueno, pues si las condiciones de humedad son adecuadas, pues igual la luz a la planta no le hace falta. Sin embargo, bueno, pues tenemos ahí suficiente comidita, porque no sé si lo sabéis, las patatas no se plantan a partir de semillas, sino de trozos de patata que germinan. Por lo tanto, nuestras patatas están dispuestas a germinar en cualquier momento, y son esos brotes, también les llamamos muchas veces ojos, que aparecen en las patatas cuando las tenemos almacenadas, por ejemplo, durante mucho tiempo, especialmente si alrededor de donde las guardamos hay otros alimentos o, bueno, abrimos, cerramos con mucha frecuencia el cajón, hay más humedad, tienen más contacto con la luz y de esa manera, bueno, pues estaríamos favoreciendo que germinen. También hay patatas que están tratadas industrialmente para que no germinen y de esa manera, bueno, yo diría que en algo siempre germinan, mucho menos, pero evidentemente no les sale el rabito entero con la planta, que podría pasar en las patatas que no están tratadas si les da suficiente tiempo para que germinen. Y evidentemente nosotros tendremos cuidado pues de no golpearlas continuamente, porque esa formación, vamos a decir, de alcaloides es como si fuese un mecanismo defensivo de las patatas. Al final, todas estas sustancias que a nosotros nos resultan tóxicas del consumo de vegetales, ¿qué ocurre? Pues que son un mecanismo defensivo para el ataque de bichitos, de pájaros, en este caso podrían ser lombrices que crecen en el interior de la tierra para evitar que se las coman y que dañen, pero claro, a nosotros también nos pueden producir muchas molestias. Todos sabemos que el consumo de patatas por persona y año suele ser bastante elevado. Es un alimento muy baratito, muy económico, que cunde mucho, que es muy saciante y que, bueno, es recomendable su consumo dentro de un patrón alimentario equilibrado. Por lo tanto, bueno, pues la verdad es que si hacemos un uso bueno de las patatas nos pueden ayudar a mejorar mucho la salud. Si hacemos un uso malo, es decir, excesivo, en grandes cantidades, en frituras, por ejemplo, o con una mala conservación de las patatas que hagan aumentar esa cantidad de tóxicos, pues podemos arriesgarnos a tener diferentes problemas de salud, dependiendo de qué sea lo que se vea afectado. Vale. En el caso de estos alcaloides, lo más leve que nos pueden producir son molestias gastrointestinales, un leve dolor de tripa o más fuerte, vómitos, diarreas e incluso problemas neurológicos. Podrían afectar también a la capacidad respiratoria, es decir, como si fuese una alergia alimentaria que nos limita la capacidad pulmonar. Bueno, realmente podría llegar a ser un efecto grave. Evidentemente para eso necesitamos cantidades enormes de consumo de alcaloides, que no es lo habitual, pero sí tenemos que saber que aumenta el riesgo cuando conservamos mal las patatas o cuando las consumimos con una cocción inexistente o insuficiente o con poquita temperatura o poco tiempo.
es decir, cuando nos quedan crujientes, crujientes no por el doradito exterior de la fritura, sino quiero decir crujientes a la hora de masticar el interior, que la patata tiene pues esa característica, ¿no? Que si la partimos así pues casca. Bueno, pues esa textura no sería adecuada para el consumo habitual de patatas porque nos refleja que tiene poca cocción, que en el interior no ha alcanzado la temperatura suficiente para evitar esos compuestos que pueden resultar tóxicos y por lo tanto, bueno, pues vamos a tratar de evitarlo. Y pensaréis, va, qué tontería todo esto de las patatas, si las cocinas y ya está, ¿vale? Las cocinas y ya está, pero ten en cuenta que la cantidad residual será superior si esas patatas, por ejemplo, tienen trozos verdes. Y una recomendación, a la hora de pelar patatas, cuando tenemos un cuchillo, nos llevamos siempre un trocito. Pues no somos habilidosos como para cortar la piel como si fuese un papel de fumar y tenemos menos riesgo, es decir, quitamos más capa y ya hemos dicho que la solanina especialmente se acumula en la capa inferior o contigua a la piel. Si utilizamos un pelapatatas, que es muy fácil de utilizar, lo pueden usar con un poquito de precaución incluso los niños, ¿qué ocurre? Que el grosor de lo que corta un pelapatatas tiene muchas diferencias. Hay algunos muy finitos, no serían los recomendables para las patatas. Y pensaréis, pero es que desperdicio menos o acumulo más tóxicos. Depende de cómo lo miremos. Así que sería recomendable que al menos cortase unos milímetros de grosor para evitar tener que estar repelando. Y esto seguro que os ha pasado alguna vez, que cuando pasáis, por ejemplo, por donde estaba un brote y veis, esto está muy distinto, y seguimos pelando. Es importante que recortemos esos trozos y a veces si vemos que queda el circulito en la patata ya pelada, incluso con un cuchillito con punta podríamos recortar, hacerle un agujerito y eliminar un poco más profundamente ese brote, ya que es una zona donde se acumulan especialmente también esas sustancias que pueden resultar tóxicas en la patata. Así que ya sabéis, partes feas, partes verdes, donde se encuentran los brotes son zonas de la patata que tenemos que recortar con un poquito más de detalle. Y seguro que más de una vez después del pelapatatas habéis tenido que repasar con el cuchillo para quitar todas esas partes que pueden estar un poco más feas. Que ya sé que hay gente que se come hasta las pieles. Yo particularmente no recomiendo el consumo de las pieles de patata de manera habitual. Que un día con unas patatas asadas sin pelar, pues vale, ya elegiré yo aquellas que aparentemente en crudo tengan menos brotes, menos verde, la piel más fina, más limpia, bien frotada y a cocinar, pero evitar por supuesto riesgos innecesarios. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.